¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Que tengas un bendecido día. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Voy a considerar las palabras del pastor Richard Baxter al Espíritu Santo. Espíritu Santo, termina la obra sanadora y salvadora de Jesús, mi Señor, y no permitas que la carne o el mundo prevalezcan. No dejes que mis noches sean tan largas y mis días tan cortos, ni el pecado eclipse esos rayos que a menudo han iluminado mi alma. Sin ti, los libros son garabatos sin sentido, el estudio es un sueño y el conocimiento es una tontería. Sé en mí el testigo residente de mi Señor, el autor de mis oraciones, el espíritu de adopción, el sello de Dios y el depósito de mi herencia. Transcribe esas palabras sagradas en mi corazón que por tu inspiración se registran en tu santa palabra. Trae ese amor a mi corazón para que pueda mantener una vida de continuo amor. Enséñame la obra que debo hacer en el cielo. Refresca mi alma con delicias de la santidad y muéstrame el gozo que surge de las esperanzas creyentes, de las alegrías eternas. Ejercita mi corazón y mi lengua en las santas alabanzas de mi Señor. Fortaléceme en los sufrimientos y conquista los terrores de la muerte y del infierno. Hazme más espiritual y que mis últimos pensamientos, palabras y obras en la tierra sean como los que serán los primeros en el lugar de la gloriosa inmortalidad, el lugar donde el reino se entrega al Padre y Dios será por siempre, todo en todo. Y el Señor de quien, y por quien, y para quien son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Pues esta es nuestra seguridad, que servimos al dueño de la historia. Podemos estar confiados de ver la gracia de Dios en medio de nuestras vidas y de la obra de Dios en nosotros. Bueno, de Atenas, Pablo es encaminado hacia Corinto y allí sería desafiado. En Hechos 18, del 1 al 5, encontramos su llegada a Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataban de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Verso 10. Desde el 9, el Señor le dice a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Bueno, Pablo pasaría aquí 1 año y medio de su ministerio. De nuevo, se reuniría con sus 3 acompañantes. Conocerían a Aquila y a Priscila, quienes se convirtieron en un gran apoyo para él, y verían nacer de nuevo a Crispo, el líder de la sinagoga en ese lugar. De Corinto, Pablo estaría en Éfeso y de allí a Antioquía. El segundo viaje misionero habría terminado
y era necesario reportar de lo acontecido en este tiempo de ministerio. Observa el capítulo 18, verso 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bueno, el ministerio de Pablo y sus consiervos dista mucho de la realidad actual, del tiempo en el que vivimos. Nosotros nos hemos rodeado de comodidad, y en cuanto a seguir o servir al Señor, queremos siempre la vía más fácil, el horario más cómodo, y por favor, sin mencionar la palabra sacrificio. Esto está pasado de moda. Pero para este punto, Pablo ya tenía las cicatrices de Filipos, las magulladuras de Listra, los recuerdos de la turba en Tesalónica y las heridas de Berea. Pero a pesar de todo esto, Pablo inicia su tercer viaje misionero. Volvió de nuevo a Siria y Galacia, y entonces se estableció en Éfeso, donde enseñó la palabra, entrenó líderes por los próximos 3 años. Desde ese lugar escribe Primera de Corintios, después fue a Macedonia, donde escribe Segunda de Corintios. Mientras estuvo en Corinto se cree que escribe Romanos. Las distancias recorridas en este viaje fueron pasmosas. De Éfeso bajó a Mileto, luego a Cos, Rodas, Pátara, Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén. Entonces sufriría un naufragio y llegaría a Roma en su primer encarcelamiento domiciliario. A pesar de estar bajo arresto, tuvo ciertos beneficios y siguió predicando el Evangelio desde su prisión domiciliaria. No solamente predicó el Evangelio, sino que él escribió 4 cartas conocidas como carcelarias: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A pesar de todo su dolor, Pablo no tiró la toalla y continuó obedeciendo el llamado que Dios un día le había dado. Ese sentido de identidad, ese sentido de propósito y ese sentido de misión que en episodios anteriores hablábamos, siguen marcando al hombre de firmeza y de gracia que estamos encontrando en el apóstol Pablo, a quien estamos siguiendo y con quien estamos viajando. Bueno, sé que posiblemente he hecho un recorrido rápido, veloz de los viajes misioneros, pero es que nosotros realmente aprendemos demasiado de esto. Y yo quisiera concluir por lo menos esta idea de viajar con Pablo señalando 4 lecciones de los viajes de Pablo. Estas simples lecciones, pero claras, nos ayudan a reconocer nuestro peregrinaje espiritual de camino a nuestro verdadero hogar en el cielo. Entonces, número 1, no viajes solo. No viajes solo. Viaja con tu cónyuge, viaja con tu familia, viaja con algún amigo, viaja con alguien cercano a ti. Rinde cuentas de tu vida a esta persona, rinde cuentas de tu servicio y de cómo está tu caminar con el Señor. Observemos la vida de Pablo. Pablo no estuvo solo, tuvo a Bernabé en su momento, tuvo a Juan Marcos, a Silas, a Timoteo, a Lucas, Aquila y Priscila, Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, Erasmo, siempre acompañado de alguien, casi nunca solo. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras en Eclesiastés? Que 2 son mejores que 1, porque si uno cae, el otro le levanta. Si uno se desanima o se desalienta, el otro está allí para causar ánimo de parte de Dios en su vida.
Entonces hay un buen señalamiento para nosotros en esta lección que Pablo nos está dejando acerca de no viajar solos. Lección número 2 que puedes aprender de estos viajes de Pablo: no pierdas contacto con los tuyos. Es importante tener a gente cercana a nosotros, a las que reportamos, a las que rendimos cuentas, con las que podemos ser transparentes y a las que podemos decir lo que nos está pasando, nuestras necesidades de oración, dónde estamos, cómo nos está yendo en la vida. Siempre que Pablo regresó a Antioquía, daba reportes de lo sucedido durante sus viajes. Siempre hablaba de lo que estaba pasando y de la obra que Dios estaba haciendo en las ciudades que él estaba tocando. Y él lo hacía de forma voluntaria. Quizás llevaba algunas memorias de su ministerio por escrito o en cartas. Notificaba lo que Dios de alguna manera estaba haciendo con él y en algunas ocasiones con su equipo. Bueno, qué increíble sería que nosotros legáramos a nuestros descendientes, a nuestros discípulos, estas enseñanzas que Dios nos permite acumular, que Dios nos permite ir recogiendo a lo largo de nuestra vida y de nuestro servicio al Señor. Sería de gran bendición para los que vienen detrás de nosotros saber cómo Dios lo hizo a través de ti y de mí, cómo Dios nos ayudó. Tercero, no creas todo lo que oigas. ¿Podrías imaginar lo mucho que la gente le decía a Pablo cuando esto llegaba a una ciudad? Seguro había rumores, seguro había gran expectación de milagros y de sus predicaciones. Bueno, la gente siempre tendrá una opinión de lo que tú y yo hagamos. A veces será buena y en otras ocasiones será mala, pero siempre la gente hablará. Así que cuídate de la adulación, cuídate de la exageración que la gente pueda tener sobre nosotros. ¿Recuerdas las veces que quisieron adorarlo? Y claro, Él no lo permitió. Por otro lado, estarán los críticos de tu caminar en el Señor y tu servicio, incluso aquellos que conspirarán en contra para hacerte ver mal. Son días en nuestro peregrinaje de fijar nuestro rostro en Cristo y seguirlo a Él. Pablo fue uno de los discípulos más amados por mucho, pero despreciados por multitudes. Sin embargo, él se mantuvo firme y obediente a la causa de Dios en su vida. Y número 4, no te distancies de las personas. Es muy fácil al peregrinar en este viaje volvernos impersonales, sumergirnos en las tareas diarias, en las labores diarias y olvidarnos que somos seres sociales. Así Dios nos creó. No somos intocables, no somos de acero. Debemos reconocer, aunque esto vaya en contra de nuestra propia naturaleza, que somos inminentemente vulnerables. Así que el llamamiento a ser cristianos no es, por un lado, un llamado a la perfección. Es un llamado a ser reales, a ser auténticos con nosotros mismos. Hermanos, amigos, no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser auténticos. Así que vemos que Pablo pide que Timoteo viniera a verlo y le trajera su capote y sus pergaminos. La Biblia nos dice que Pablo cantó con Silas. La Biblia nos dice que le dijo a Timoteo que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Bueno, quizás una de las escenas más conmovedoras de su vida es cuando derramó su corazón y sus lágrimas ante los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, Hechos 20. La respuesta de su parte fue increíble. Si un día quieres visitar la humanidad de Pablo, te invito a que pares en Hechos capítulo 20. Bueno, te tengo buenas noticias o malas. Ningún viaje cambia tanto la vida como nuestro viaje espiritual. Nada transformará tanto tu caminar como tu propio viaje espiritual, el cual inicia con nuestro regreso a la cruz, y allí debemos permanecer humillados bajo la poderosa mano de Dios. Así que en estos viajes Pablo aprendió la dependencia del Espíritu Santo momento a momento,
Y lo mismo puede suceder con nuestras propias vidas mientras peregrinamos en el Señor. Que Dios sea contigo en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.